Buenas noches, queridos hermanos y quienes me escuchen. Este es un mensaje de media hora para todos aquellos que estén interesados en conocer algo de lo que es la revelación del reino de Dios. Y estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, terminando ya el capítulo 1, y en el versículo 23, porque termina en el versículo 25, en el 23 habíamos visto y habíamos acentuado el cristiano que por la semilla divina, es un milagro de Dios, semilla que no es corruptible, que no se corrompe. Semilla, semen, es lo mismo. Y entonces tenemos una intervención de Dios en nuestra vida en algún momento. Quizás para la mayoría quede como grabado el momento del nacimiento. Yo cuando recién me había convertido el Espíritu Santo, que yo nunca me convertí, le puedo asegurar que no soy autoconvertido. Nunca hice nada por mí mismo para convertirme. Me convirtieron. Y después entendí que no eran muchos ni varios, sino que era uno, el Espíritu Santo de Dios. Así que entré a depender de aquel que me hizo otra cosa, me hizo otra persona. Ahora, lo curioso es que llegué con el tiempo a darme cuenta de que había sido un milagro. Si usted todavía no se dio cuenta y el Espíritu Santo no le reveló, bueno, indague sobre el asunto, busque y se va a dar cuenta que es un milagro de Dios el que usted haya nacido a la fe en la persona de Jesús. Lisa y llanamente, es el mayor milagro que Dios puede hacer en su vida. Ya lo hizo, si es que usted sigue con la fe de haber nacido de una semilla divina. ¿Sabe lo que es eso? Una semilla divina. A ver, todos los árboles, todas las plantas nacen de una semilla que viene producida por la misma línea de planta, de especie. Dios hizo una interrupción en mi vida y a pesar de que yo venía de una semilla corruptible, intervino. ¿Y qué es lo único que Dios puso? Es la semilla divina. A partir de ahí se formó, bueno, podríamos decir, un feto, no como dicen algunos de mucha autoridad en nuestros medios y en nuestro gobierno, que el niño, mientras no nace, es un fenómeno. Si tomamos fenómeno por un milagro, es un fenómeno. Pero si no lo tomamos o el fenómeno es algo que no tiene, es un hecho incomprensible, un hecho que no tiene valor, entonces estamos en el mayor magnicidio de la humanidad, aceptando que es un fenómeno. Ya está una respuesta dada a ciertas cosas que se están oyendo por ahí. Acá el Señor, en un momento dado, y quizás no nos dimos cuenta de lo que pasó. Quizá haya sido algo silencioso, algo que cambió el rumbo de nuestra vida, que fue un curioso acontecimiento, pero que se fue como desarrollando un interrogante. ¿Qué me pasó? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué? Porque ahora encuentro que todo lo que son mis frutos de la vieja semilla son feos. Ahora me empiezo a dar cuenta de que en mí no hay nada bueno. Y yo que creía que era tan bueno. No hay nada bueno, no hay nada que yo pueda hacerlo bien. Porque aun cuando lo quiero y lo hago bien a mi criterio, carne es y no espíritu.
Bien, aquí estamos en el versículo 23 que da para seguir hablando y hablando, porque este es el punto de partida de todo cristiano. Muchos nacen de nuevo y se quedan siendo bebés, bebé espiritual. Y eso, yo tuve la oportunidad, ya hace muchísimos años, la oportunidad de me invitaron a una casa para orar por una familia, no me acuerdo bien, pero la imagen que me quedó, había en una cuna, había un bebé que tenía 40 años. 40 años y estaba en una cuna. Nunca se había desarrollado. Yo lo tengo como un impacto en mi pasado. No me recuerdo cómo fueron las circunstancias que siguieron, cómo lo tomamos, oramos, no me acuerdo con mi esposa, pero me quedó esto. Cuidado, hermano, no sea que vivas en una cuna con tantos años que has nacido de la simiente incorruptible o divina y que estés tomando mamadera o comiendo algo indebido que no te da crecimiento, no te fortalece, no es un alimento adecuado para crecer. Y puede pasar. Y creo que es muy común que pase. En este aspecto, te adelanto, estoy convencido que el Señor ya ha visto nuestros corazones, ha visto su iglesia y ha tomado una decisión. Ha tomado una decisión. Voy a enviar nuevamente una oleada de mi espíritu para ver si despierta mi iglesia. Porque la iglesia, muchos están en la cuna como bebé, otros juegan todo el día. Juegan como adolescentes y no tienen otra cosa que ser adolescentes espirituales. Y lo demás no sirve. Y su criterio, además de haber nacido o después de haber nacido, es siempre desde la carne hacia arriba. ¿Cuándo van a despertar para que comiencen a obrar desde arriba hacia abajo? Quizás haya alguien que no me entiende, pero es porque o no nació de nuevo o no desarrolló lo que el apóstol Pablo dice y habla, los sentidos espirituales. Cuando un niño, mamá, me duele el oído, mami, me duele el oído, urgente a llevarlo al otorrino, el otorrino, hasta ahí nomás, porque es muy largo y no vale la pena todo completo. El otorrino, entonces, es el que te va, pero tiene que haber alguien que se dé cuenta de lo que le pasa al niño en la familia. Y en la familia de Cristo el Señor, que es la iglesia, a veces el padre de familia o la madre, aquellos que velan por sus hijos, notan cosas, pero el chico es como que quiere una pastilla, quiere un remedio y toma cualquier cosa y no quiere ir al médico. ¿Sabe quién es el médico? Y la condición que hay que pagar para ir al médico es una cuota de arrepentimiento de su pecado e ir a los pies, o sea, golpear la puerta y esperar que le atiendan. Ahí viene el médico es el Señor, que por estar arrepentido te perdona todos tus pecados y te abre los oídos. Y si son los oídos, si los ojos, si el olfato, los 5 sentidos, bueno, también lo hace. Pero nosotros andamos
todo el día como cristianos poniéndonos la mano en la oreja para escucharnos, porque ya ni entre nosotros nos entendemos. Y no nos entendemos porque hasta dejamos de lado el mandato principal, que es Juan 13, amaos los unos a los otros. Ya nos conceptuamos nada más en la iglesia. Somos una familia, somos hermanos, hay padres, hay hermanos mayores, lo que sea, pero vivimos conceptuando a las personas. Es muy peligroso esto. Esto no es fruto del nuevo nacimiento. Nada que ver. Así que esto es básico para lo que viene, el nuevo nacimiento. Y vamos a ver, el versículo 23 termina que esta semilla es sostenida por la palabra de Dios, este Dios que vive y permanece para siempre. Pasamos enseguida al versículo 24. Y ya nos aclara el apóstol Pedro por qué. Ahí va a ser una explicación. Porque el que es nacido de nuevo no puede permanecer en la carne. Sus pensamientos tienen que ser espirituales. El pensamiento del, aún siendo niño espiritual, ya es como que no se anima a pensar como antes. Ya no tiene juicio y también siente que perdió el juicio de su personalidad. Entonces lucha por seguir siendo ese personaje tan importante para sí mismo y que los demás vean quién soy. Y el Espíritu Santo viene y, bueno, suavemente te toca. ¿Qué hacemos? O lo uno o lo otro. O me dejas que yo desarrolle el carácter cristiano con el pensamiento de Jesús en tu vida, en tu mente y en tu sentimiento y en todo aspecto, o realmente seguimos haciendo tu vida. Y muchísimos creyentes están alejados del Espíritu Santo y ya no escuchan su voz. Y viven de sus propias conclusiones, de sus propias interpretaciones bíblicas. Y leen la Escritura y no entienden más nada. No la pueden entender. Y a veces hasta pueden llegar a pensar, qué lindas esas Biblias de los chicos que vienen con figuritas. Se han vuelto niños espirituales, pero como bebés. Ya no entienden el lenguaje de su padre. No lo entienden. Entonces oran, rezan, hacen declamaciones. Padre, invocan. Pero ven que todo lo que dicen, queriendo relacionarse con Dios, se levanta en voz, pega en el cielo raso y cae al piso. Y siempre se va decepcionado. Decepcionado de su propia conducta, decepcionado de sus propias maneras de pensar y de ser. Y entonces acá viene la reacción de Pedro en el versículo 24. Sepan que toda carne, porque esto ya es vivir en la carne, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿A qué se refiere? Que uno dice, yo puedo manejarme con una Biblia. Ya no hace más falta temblar. No hace más falta vivir con un temor por abrir una Biblia, de que me sorprenda algo. Ya nada me sorprende. Bien, entonces empiezo a vivir en mi propia carne, que es mi propio juicio, mi propia manera de ver, y vamos para adelante. Y dice que es el hombre, la gloria del hombre, es flor, como flor de la hierba se seca y la flor se cae. En algún momento va a quedar seco y vacío.
Mas la palabra del Señor otra vez lo vuelve a repetir, como en el versículo 23. La palabra del Señor permanece para siempre. Aliméntese, mi hermano, mi hermana, aliméntese más seguido y con mayor dedicación de esa palabra de Dios, que es el único pan que tenemos. ¿Sabe que la palabra de Dios es Jesús? Yo soy el pan de vida. Y lo que encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, como figura del Nuevo, ¿quién es el que habló? Dios habló al hombre por medio de su Hijo. Él es la palabra de Dios. En el coloquio íntimo con el Señor, allí está el conocimiento y la intelección de lo que es Dios me está amando. Él me ama. Su palabra es una palabra que revela. ¿Y qué revela? Que Dios me ama. Cristo el Señor es el amor del Padre y lo entregó. Y en nuestro corazón tiene que haber hambre de esta palabra. Y acá en el capítulo 2, que entramos de lleno en esta noche, capítulo 2 dice cómo tenemos que vivir. A ver cómo tenemos que poner en marcha nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva persona. Ahora, Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, pero no está terminado. La persona de Jesús se fue, es el primogénito entre muchos hermanos, pero Él no está terminado, porque el propósito del Padre es formar con Jesús, su Hijo unigénito, formar el Cristo de Dios. ¿Esto qué es? ¿Alguna vez se preguntó, hermano, qué es el propósito del Padre? Formar el Cristo de Dios. Ese cuerpo espiritual en donde la cabeza, que es Cristo, y ya está formado el Cristo de Dios, la cabeza está en el trono del Padre, a la diestra del Padre. Pero el cuerpo de Cristo está en la tierra. Somos nosotros. O sea que tenemos dentro el Espíritu Santo de Dios, el mismo que tenía Jesús. Y por eso hay una unidad entre la cabeza y el cuerpo. Nosotros vivimos como creyentes sueltos. ¿Nunca lo pensó? Cada uno hace lo que se le canta. Interpreta como quiere. Se juzga su grado de comprensión y revelación espiritual y después se pregunta, no sé si el pastor se da cuenta cómo he crecido para alguna nueva y más importante responsabilidad en la iglesia. Usted lo sabrá. Pero acá la responsabilidad suya primera es ser consciente de la realidad que están en las Escrituras. Porque usted es carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué tal? La Escritura lo dice. Eso somos de Jesús. Somos uno en el Señor. El mundo tendría que espantarse viendo, como lo he comentado en otras oportunidades, viendo el fenómeno del amor en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Y porque usted ve televisión, usted lee diarios, usted se informa seguramente, usted conoce los personajes que están en las plataformas del poder secular. Y no hay odio, no hay amor, hay odio. Todo es odio. El único o los únicos que contienen este amor y están
impelidos, impulsados por el Padre a que muestren este amor de Él al mundo, son los hermanos en la iglesia. Pero nosotros estamos para otra cosa, pastor. Mi responsabilidad es otra. Además, no tengo mucho tiempo para la iglesia. ¿Qué se le puede decir? La Escritura nos da grandes revelaciones. A través de la palabra, el Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo será nuestro sentir interno? Desecha o vivimos desechando toda malicia. Creyentes que participan de la malicia del mundo. Y no les afecta. Dice que toda mentira, todo engaño. Cuidado. Comemos el pecado como si fuera, no sé, desechando, saca, tira. Cuidado, fíjate en eso. ¿Por qué? Porque si no, ese Hijo de Dios que nació con semilla incorruptible va a quedar en la cuna hasta el final de su vida. Desechando entonces vivirá el que ha nacido de nuevo toda malicia. ¿Qué es la malicia? Porque puede haber gente que no entiende qué es la malicia. La malicia es esa picardía soez, maléfica, que viene a ser como el oponente a la inocencia. Y cuando tengo cosas y veo a esto y lo otro, mi malicia me lleva a juzgar. Y emito juicios suaves. No es que lo condeno tanto, pero fíjate en esto, fíjate en aquello, fíjate en el pastor, fíjate en aquel hermano, fíjate en el diácono, la diaconisa, esto y lo otro, fíjate. Shh, cuidado. Va por mal camino, hermano. Después va a sentir un gusto amargo. Va a sentir algo asqueroso en su boca, en sus papilas gustativas espirituales. Va a sentir un sabor amargo si le deja lugar a eso. Deséchelo. Quédese permaneciendo en un estado de inocencia. Y si usted ve y sigue viendo, busque a otro para orar y no para acrecentar y afirmar su opinión sobre aquel, aquella o los otros. Qué difícil que desechar eso, ¿no es cierto? Pero si no lo desecha, no crece el que ha nacido de Dios. Malicia. Estar atento a no prestarse a ser ingenuo o inocente. Yo no voy a pasar por ingenuo. Mire esto, mire lo otro. Yo lo vi. Haga silencio y póngase a orar por ese hermano. Y dígale, Señor, no saques tu mano. Ten piedad, misericordia de él. Si Dios no lo desecha, ¿yo cómo lo voy a desechar? Todo engaño, todo aquello que nos hace participar del criterio del mundo es participar en la mentira. Porque todo lo que sale en la información, en los medios, todo está tejido de mentira. Nada es cierto. Y si en algo es cierto, les puedo asegurar que para que sea verdad, tiene que estar lleno del principio de que en todos los puntos tiene que ser verdad. Porque si la verdad en un punto no tiene autenticidad, ya no es verdad. Hipocresía, ay, demasiado fuerte esto para un creyente. Ese que pasa por alto y hace creer a los demás lo que no es.
hipócrita. Envidias. Está en nosotros todo eso. Y yo tengo todas estas exclamaciones porque yo sé bien lo que es sentir todo esto. Uno lo siente. El tema no es sentir. El pecado de la hipocresía no es sentir ser hipócrita. El pecado de la malicia no es sentir malicia. El pecado del engaño y la mentira no es sentir ganas de mentir o hacer trampa, sino dejar de hacerlo. Eso es. Y dice en el versículo 1, ¿y qué más? A ver, detracciones. Ese que traiciona a su hermano. Habla con aquel, este es buenísimo. Habla con este, aquel es malísimo. Y entre lo bueno y lo malo hace un enredo de criterios. Es traidor. Detractor significa traidor. Abandone y analice primero sus actitudes, sus pensamientos. Llévelos a los pies de Jesús para que sean analizados por el Espíritu Santo. Y después, recién después piense, antes no. Así que estamos incapacitados para hacer por nuestra cuenta aún lo mínimo. Esto es muy difícil. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué le puedo aconsejar? Bueno, el único consejo es: escuche al Señor, que esta noche va a hablar en su corazón. Va a hablar a través de esta palabra. Hemos llegado a incursionar en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Buenísimo. Téngalo en cuenta y lleve todo esto a su corazón y dígale al Espíritu Santo del Señor que estás en mí: Espíritu Santo, haz algo con lo que yo llevo por dentro y quizás nadie lo sabe, solo yo y tú. Lo entrego, Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche.